Bueno chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a arrancar, sí, porque no se conecta nadie más. Así que vamos a arrancar con la clase. En la clase anterior estuvimos viendo un poco la unidad de control de la producción. Y el día de hoy vamos a ver la parte de transporte de producción. ¿Sí? Sería la unidad número 13 ya, es la segunda unidad de la parte de producción 2. Así que bueno, vamos a arrancar ahora. No sé si han tenido alguna duda de los cuestionarios o demás antes de arrancar, si no directamente arrancamos con la clase. Bien, entonces arrancamos con la clase. Les recuerdo que, como siempre, si tienen alguna duda o algo por el estilo, me preguntan sin ningún tipo de inconveniente ni problema, ¿sí? Bien, transporte. Antes de entrar un poquito en la parte de qué es lo que desplazamos y qué es lo que debemos transportar, vamos a hablar de qué es el transporte y para qué sirve. En primer lugar, una definición general, muy general de transporte sería la de poder desplazar algún elemento, ¿sí?, desde un punto hasta el otro. Esa es la función, ese es el objetivo del transporte. Desplazar algo, lo que fuere, cualquier cosa, desde un punto hacia otro. En nuestro caso, lo que nosotros debemos desplazar es el fluido de producción, propiamente dicho. ¿Sí? Es decir, yo tengo eh, un fluido de producción que va a salir de la boca de pozo, ¿sí?, que está compuesto de agua, petróleo y gas en su mayoría. En algunos casos suele presentar algunos otros elementos, pero tenemos agua, petróleo y gas que sale de la boca de un pozo y que ahora es necesario que llegue o que lo movamos hasta cierto punto, que va a ser la zona de yacimiento, en la cual se realiza el tratamiento de los fluidos propiamente dicho, ¿sí? Toda la parte de batería y la planta de tratamiento de crudo. Entonces, básicamente, la función de transporte consiste en desplazar, repito, los fluidos de producción desde la boca de pozo hacia las distintas instalaciones del yacimiento. ¿Cuáles son las etapas de la producción que están vinculadas al transporte? Bueno, básicamente todas las etapas de producción se vinculan mediante los métodos de transporte. Es decir, la boca de pozo, la batería, el manifold, la planta de tratamiento de crudo, planta de tratamiento de fluentes, tratamiento de gas y el punto de entrega. Todas estas etapas y todas estas zonas de producción están vinculadas entre sí a través del transporte. ¿Bien? Pero bueno, una vez habiendo visto la función de transporte, ¿qué tipos de transporte existen? Y básicamente, hablando de manera muy general dentro de la producción o dentro del mundo petrolero, mejor dicho, existen 4 tipos de transporte que son utilizados. En primer lugar, el buque. ¿Sí? El buque, bueno, es esto que ustedes están viendo acá, el momento que lo vamos a marcar. El buque, también conocido como barco, ¿sí? El buque es un barco que posee una gran capacidad de carga, son bastante grandes, y que permiten transportar por medios marítimos cualquier cosa, básicamente, en este caso petróleo. ¿Sí? Entonces fíjense que ya el buque presenta ciertas limitaciones frente a los otros tipos de transporte. Por ejemplo, el buque no puede viajar por tierra, por supuesto. ¿Bien? Entonces, si yo tengo pozos petroleros en Mendoza, no puedo con un buque venir a buscarlo para llevarlo a la refinería, porque tendríamos que cruzar un pedazo de continente con un barco y sería obviamente contraproducente. ¿Qué se puede hacer? Sí, se puede hacer. Panamá tiene el famoso canal de Panamá, donde cruzan los barcos desde un océano hacia el otro y recorren el país, digamos, a través de un río artificial que crearon y demás, pero bueno, eso acá no tiene valor, no tiene importancia comercial hacer un canal para llegar a Mendoza con un barco, no tiene sentido, ¿sí?
En el caso de la imagen, como pueden ver, el buque no presenta nada por arriba, y esto se debe a que el petróleo va metido en unos pequeños tanques que se encuentran en la parte interna del barco, ¿sí? Del buque. Después tenemos los trenes, ¿sí? El tren, que es uno de los métodos de transporte más fiables y más económicos, hablando dentro de, el mundo terrestre, ¿no? O sea, dentro de la Tierra. El tren, repito, es muy económico, ¿sí? Ya que el mantenimiento, si bien puede llegar a ser costoso en cuanto a la cantidad, eh, o el coste de cada mantenimiento en particular, mejor dicho, a los trenes se da mantenimiento no tan constante porque son unas herramientas muy robustas, y fíjense que acabo de decir que es muy fiable, es decir, que prácticamente no presenta riesgos ni de pérdida de fluidos, ni, lo más importante, riesgos de accidentes. ¿Sí? El tren, si bien es un elemento peligroso, esto quiere decir que en caso de que ocurra un accidente, el accidente va a ser muy grande, esto quiere decir peligroso, pero no es riesgoso, es decir, que hay bajas probabilidades de que un tren tenga un accidente. ¿Por qué? Simple, porque el tren no va por la mitad de una ruta. El tren tiene su propia vía. El tren va por las vías del tren, ¿sí? Propiamente dicho. Y ya está, no se sale de ese lugar. ¿Bien? Inclusive si se llegase a cruzar algún vehículo o algo por el estilo, es muy probable que el vehículo es el que sufra el mayor daño, mientras que el, digamos, un vehículo en ruta sí presenta todos estos problemas que estoy mencionando, sí hay muchos riesgos de accidente y demás, ¿sí? El tren, además de esto, tiene una gran capacidad de carga, por lo tanto podemos llevar con un solo tren muchísima producción. En Argentina el tren se utiliza y no. Últimamente el tren no se utiliza desde la década del 90 aproximadamente, en donde, la famosa línea ferroviaria argentina fue prácticamente desmantelada y ha sido reemplazada casi en su totalidad por los camiones y por flotas de camiones. Acá el tren, para lo único que se utiliza es para transportar carbón de coque. El carbón de coque es un carbón que sale de la refinería, ¿sí? La refinería, el petróleo, después de muchos procesos, termina convertido en carbón, básicamente. Es uno de los productos que se obtiene del petróleo. Entonces, ese carbón después se vende más que nada a las industrias para que puedan alimentar sus calderas y todos los dispositivos que llevan varias digamos, cantidad de combustible. Una vez vistos los trenes, pasamos a los camiones. ¿Qué pasa con el camión? ¿Cuál es la gran ventaja del camión? La accesibilidad. Esa es la gran ventaja del camión, ¿sí? Es más accesible. Aquí voy con accesible y miren, el barco ¿hasta dónde llega? El barco llega hasta los puertos y nada más, ¿sí? Si estamos en un país como Argentina, la zona portuaria se va a encontrar al este, mientras que el oeste de Argentina, que tiene la zona montañosa, no tiene contacto con los barcos, lo que llega de los barcos, a menos que alguien se los mande. ¿Bien? Con el tren pasa más o menos lo mismo. El tren tiene problemas en cuanto a accesibilidad, más que nada porque, digamos, el tren no va a llegar, por ejemplo, hasta las estaciones de servicio con el combustible. El tren llega hasta una estación de trenes y de ahí hay que cambiar la carga desde el tren hacia otro vehículo que la lleve al punto donde yo la quiero llevar, ¿sí? Esto con el camión no pasa. El camión sale de un punto y llega al otro sin ningún tipo de problema, ¿sí? Aunque es verdad que la accesibilidad está limitada a las rutas y a todas las calles por las cuales puede llegar a transitar el camión. Pero por lo general, eh, al menos acá en Argentina, este cambio de tren a camión generó, por supuesto, una gran cantidad de, rutas y calles en estados, vamos a decir, no los ideales, pero en estados
de construcción lo suficientemente buenos como para poder soportar las cargas del camión. Entonces podríamos decir que el camión es genial. Y en realidad no. El camión tiene grandes desventajas. Si bien su ventaja es muy buena, tiene grandes desventajas. Primero que nada, baja capacidad. Un camión me soporta, creo que como mucho, 30.000 litros. ¿Sí? Y también depende del tamaño del semi acoplado que lleve detrás. Pero no es igual que un tren, definitivamente. En segundo lugar, el mantenimiento de los camiones es mucho más caro que el mantenimiento de un tren. ¿Sí? Supongamos que para suplantar a un tren yo necesito 20 camiones. Bueno, ahí está. Es más, me quedé corto porque a veces hace falta mucho más camiones. Pero supongamos que son 20 camiones. Y bueno, ahí está. Obviamente va a salir mucho más caro darle mantenimiento a 20 camiones que a un tren. ¿Sí? Y el tercer o sea, la tercera y más importante desventaja es el riesgo. El camión, a diferencia del barco y a diferencia de los trenes, es un medio de transporte que avanza mediante rutas y calles tradicionales por las cuales avanza el resto de la gente, por las cuales se desplaza cualquier civil en sus vehículos, caminando, como fuera. ¿Sí? Entonces, el riesgo de que ocurra un accidente es mucho más alto que el de un tren y el de un barco, por supuesto. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Sí, profe, estamos bien. Buenísimo. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Bien, entonces, buques, trenes y cañerías, perdón, buques, trenes y camiones hemos visto hasta ahora. Pero falta el último método, que es el método de transporte. Dentro de esto, se los adelanto, es el mejor método de transporte, que son las cañerías. ¿Por qué? Bien, primero que nada, las cañerías tienen una gran capacidad de carga, casi en comparación con buques y trenes. ¿Por qué es esto? Ustedes me dirán, bueno, si el caño es chiquito, y los caños pueden ser chiquitos, sí, es verdad, pueden ser chiquitos, de diámetros de alrededor de 6, 7 pulgadas, obviamente pueden ser más grandes, casi de 30 pulgadas, pero hay caños chiquitos. Bueno, entonces, la capacidad total de la cañería no es la misma que la del tren, es mucho menor. Y sí, lo que pasa es que hay algo que ustedes tal vez no tengan en cuenta, y es que por la cañería el fluido se desplaza. ¿Sí? La cañería nunca está en contacto, la misma porción de cañería, con la misma porción de líquido. El líquido o el fluido se va a ir moviendo. Entonces, si sumo todo el fluido que pasa por la cañería, y a la larga tengo una gran capacidad, tengo un gran volumen desplazado. Cosa que en el barco, en el tren, en el camión no pasa. El camión sí, se mueve, pero la carga que lleva el camión es constante. En el tren pasa lo mismo. Y en el barco pasa lo mismo. En las cañerías no. Al contrario, el que está quieto es el método de transporte y se mueve la carga por dentro de él. En el caso contrario es al revés. La carga está quieta y se tiene que mover el medio de transporte. Esto genera que la cañería tenga muchísima capacidad de carga. ¿Sí? Muchísima. Y además presenta menores riesgos que el resto de los elementos. Primero que nada porque funciona básicamente como un tren, es decir, la cañería va por su propio camino y ya está, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Sí es verdad que necesitamos hacerle mucho mantenimiento, eso sí es verdad, pero a la larga el mantenimiento no se vuelve tan costoso. Otra gran ventaja que tienen las cañerías es que permiten desplazar fluidos a través de cualquier tipo de terreno y relieve. ¿Sí? Si se fijan ahí, la cañería que está, ustedes van a poder ver el camino que sigue la cañería, y no es ninguna ruta, nada, la cañería está metida entre medio de las sierras o montañas, ¿sí? Puede ser un piedemonte, no sé qué es, pero está metida ahí, ¿sí? La cañería va. Yo la instalo y la cañería tiene la capacidad de copiarme cualquier terreno. Entonces, no necesito hacerle rutas, si bien es verdad que sería conveniente que tuviese un camino al lado para poder ir e inspeccionar de vez en cuando la cañería para hacerle mantenimiento. Pero fíjense que
La cañería puede meterse en el medio del campo sin ningún tipo de problema, no es como un camión, definitivamente no es como un barco, y como un tren tampoco. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de estos 4 tipos o métodos de transporte es el mejor? Ustedes tienen que responderme, por supuesto, la cañería. Bien. De ahí en más, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver solamente las cañerías. No vamos a ver el resto de los métodos de transporte. Vamos a ver en detalle las cañerías. Bien. Dentro de un yacimiento tenemos muchas etapas que mencioné de producción que se vinculan. El pozo, el manifold, la batería, la planta de tratamiento de crudo y la entrega. Y en función de qué etapas están conectadas, la cañería que las conecta recibe un nombre en particular, básicamente. ¿Sí? En primer lugar vamos a ver el caso que les tengo acá preparado, que son, fíjense, 4 pozos, P1, P2, P3 y P4, ¿sí? Son pozos. Y fíjense que algunos van conectados al manifold, otros no. Esto ya lo vamos a ver ahora el porqué y demás. Pero primero vamos a arrancar con las cañerías propiamente dichas. Las líneas de pozo. ¿Qué es una línea de pozo? Bueno, la línea de pozo es un caño de alrededor de 2 a 4 pulgadas de diámetro y que tiene la función de conectarme la boca de pozo con la etapa que sigue. En este caso, la etapa que sigue es el manifold, excepto en el pozo 4. ¿Sí? Que ahora vamos a explicar por qué el pozo 4 no va hacia el manifold y se conecta directamente a las cañerías de colectores. ¿Sí? Entonces, la línea de pozo, fíjense que es un caño relativamente angosto, o sea, es chico de diámetro. Si bien 2 pulgadas son 5 centímetros, 4 pulgadas son 10 centímetros, un caño grande, pero son chicos comparados con el resto de los caños que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es tan chiquito? Y bueno, porque lleva la producción de un solo pozo. Ya está. Lleva la producción de un solo pozo y ya con eso suficiente. Como dije, la línea de pozo se conecta al manifold. Aquellas personas que hayan estado en el pequeño seminario de recorredor de pozo, supongo que recordarán el manifold, también conocido como colectora de campo. ¿Sí? Colectora de campo. El manifold es un conjunto de cañerías y de válvulas, nada más, que tiene la capacidad de poder conectar las bocas de pozo con los distintos colectores o lo que también llamamos línea de general y línea de control. ¿Sí? Fíjense cómo está acá en el dibujo. Tengo el pozo 1, pozo 2 y pozo 3 que van directamente hacia una serie de llaves y estas llaves me van a permitir que los pozos o vengan por acá o vengan por acá. ¿Para qué existe el manifold? Básicamente es una herramienta que nos permite, en primer lugar, ahorrar mucha cañería, ¿sí? Y en segundo lugar, permite juntar los pozos para después mandarlos todos juntos mediante el colector de general a la batería y también permite poder mandar de a un pozo a la vez mediante la apertura y cierre de válvulas a la zona de control de batería. Eso se acuerdan que lo vimos la semana pasada, que dije que para poder controlar un pozo habían 2 métodos principales. Uno consistía en ir y sacar la muestra del pozo y otro consistía en esperar la muestra de cada pozo en batería. Bueno, el manifold es el que me permite, mediante la apertura y cierre de válvulas, cambiarle la dirección o cambiarle, digamos, el trayecto a un pozo en particular y en vez de ir por el colector de general, que es por donde van todos los pozos juntos, se manda por el colector de control para que vaya a controlar, o sea, para que vaya, digamos, hacia los tanques de control y ahí se separe y podamos medir los niveles de agua. ¿Sí? Tengan en cuenta que por el colector de control, que son prácticamente estos 2 caños que siguen de acá, ¿sí? Del manifold siempre salen 2 caños nada más. Pueden entrar varios, pueden entrar 3, 5, 10, más también, pero siempre van a salir 2. ¿Sí? Un colector de general
y un colector de control, siempre. ¿Bien? Repito, son dos, pero por el general va toda la producción de todos los pozos que llegan al manifold, eso tenganlo en cuenta, que llegan al manifold, mientras que el colector de control va mandando de a uno de esos pozos a controlar, ¿sí? Esto lo hace en determinados horarios, por supuesto. Supongamos que el pozo 1 se controla todos los días a las 6 de la mañana. Entonces, a las 6 de la mañana tiene que ir a un recorredor, cambiar las válvulas y mandar esa producción al colector, digamos, hacia la zona de control. ¿Sí? Ya con eso es suficiente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, Buenísimo. profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Pero fíjense que el pozo 4, ahora, el pozo 4 tiene una particularidad y es que no va hacia el manifold como los demás. No va hacia acá, ¿bien? Sino que directamente se conecta a los colectores. ¿Esto por qué es? Bueno, básicamente cuando los pozos están muy cerca de batería, ¿sí? Están más cerca de batería en realidad que del manifold y conviene directamente meterlos en los colectores, ¿sí? Porque si no tendría que mandar un caño, ¿bien? Meter por allí la producción y después la producción, fíjense que va a pasar por acá y va a pasar por delante del pozo, ¿sí? Entonces hice todo un trayecto de cañerío y de fluido y de pérdidas de presión que no son necesarias. Entonces, en los casos en los que el manifold esté muy lejos del pozo y el pozo esté más cerca de batería que del manifold, conviene conectarlo directamente a los colectores o las líneas de general y de control. Pero hay que tener en cuenta que este elemento, ¿sí? Este elemento que ustedes ven acá, lo que nosotros llamamos boca de pescado, es lo que sirve para poder conectarse al colector. Fíjense, a ver, los que más o menos están en plomería, o sea, que una vez han hecho trabajo de plomería sabrán, pero que vienen muchos tipos de conexiones para acá. La clásica conexión para básicamente 3 caños es la T, clásica T. ¿Cuál es el gran problema de la T? Es que genera muchas pérdidas de carga, ¿sí? Muchísimas pérdidas de carga. Eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que debería hacer para reducir las pérdidas de carga? Es colocar una boca de pescado o también llamada conexión Y. La conexión Y es, yo tengo el colector que va a pasar por acá, ¿bien? Este sería el colector, y el pozo se conecta por acá y este tipo de forma genera que el fluido que ingresa entre de forma suave a la cañería y no me genere mucha turbulencia. ¿Por qué? Porque la turbulencia, en definitiva, me provoca varias cosas. La primera, pérdida de presión. Estoy perdiendo mucha presión allí. ¿Bien? Y la segunda, me genera emulsión. Esto lo vamos a ver la semana que viene. La emulsión es la mezcla entre el petróleo y el agua, que obviamente no es deseada, ¿sí? Entonces, como no es deseada porque me cuesta mucho a mí separarla posteriormente, trato de evitarla a toda costa. Una de las maneras de evitarlo es colocando bocas de pescado en las conexiones entre cañerías. ¿Sí? Bien, una vez que la producción llega hasta batería a través de los colectores y se separa la gran mayoría de agua, porque la batería tiene esas funciones, esto también lo vamos a ver en la clase que viene. Su función principal es la de separar el agua del petróleo y del gas, y se separan las 3 fases. Entonces el petróleo, una vez separado del agua, tiene que pasar hacia la próxima etapa del tratamiento, que es la planta de tratamiento de crudo, para poder sacar un excedente de sales y un excedente de sólidos que todavía sigue estando dentro del petróleo. ¿Bien? Entonces, para poder hacer esto, la cañería que me comunica batería con la planta de tratamiento de crudo es lo que nosotros llamamos el oleoducto secundario. Y fíjense que es la primera cañería, las 2 o 3 que hemos hablado anteriormente, que recibe la palabra oleoducto. El oleoducto es una cañería o un ducto que transporta material orgánico en forma de petróleo, por eso se llama oleoducto. ¿Bien?
Si yo transportara gas, se llamaría gasoducto. Y si transportara agua, se llamaría acueducto. ¿Bien? ¿Por qué a los anteriores no le llamé oleoducto? Y porque no era solamente petróleo, ponía agua, Profe, gas, sales, sólidos y demás. Sí, diga. ¿y cómo sería si transportara agua, petróleo y gas? Cañería. ¿No es polioducto? Podría ser un poliducto, sí, pero ¿qué es lo que pasa con el poliducto? Que el poliducto puede llevar infinidad de tipos Petróleo y gas de nada más. fluidos. ¿Eh? O sea, podría llevar todo tipo de fluidos. Se me ocurre, no sé, un poliducto podría llevar vino, ¿se entiende? Seguiría siendo un poliducto, porque lleva muchos tipos de fluidos. Agua, vino, Cla- etcétera, etcétera. Claro, pero profe, si estamos hablando Y, de un yacimiento, no, y no sí, es que podemos. eso lo entiendo, eso es verdad. El tema es que dentro de la jerga no se utiliza la palabra poliducto, se utiliza la palabra cañería directamente. O línea de pozo, Claro, línea de control, línea de general, ¿sí? Pero no claro, poliducto. por ejemplo, nosotros yo estuve laburando 6 meses para Temis, ¿cierto? No sé si lo habrá ubicado Sí, esa en empresa. refinería o yacimiento. Ambos dos, Sí, Temis. sí, sí, sí. Bueno, y nosotros. ¿Ah? No, lo escucho, digo. Y por ejemplo, nosotros hicimos una línea de polioducto de Yacimiento Barranca hasta refinería. Y era justamente para transportar lo que era el petróleo y el gas. Después tuvimos que hacer la otra línea continua para mandar, cuando llega a la rotonda ¿cómo se llama? Ahí de la refinería, veo que está la rotonda de Sí, sí, sí. Chipoletti. Bueno, ahí se tuvo que hacer una bifurcación, que se hizo una cañería de gasoducto para llevar a la planta de Total Gas, que está Sí. ahí, y la otra que continuara con el oleoducto. Bien, pero el polioducto que ustedes diseñaron, ¿era una sola cañería o eran dos pegadas? No, era una sola que partía de Barranca, Sí, yacimiento de sí, sí, Barranca, Barranca. hacia refinería. En un tramo pusieron un separador, Ah, bien, eso. que eso después se encargaron los de refinería en hacer el tema del Sí, sí, tal separador y cual, tal todo cual. eso, y nosotros seguimos haciendo todo lo que es el trayecto hacia refinería, polioducto, todo de tierra, tapado estaba, y la otra parte hacia lo que es la planta de gas, que era después todo el tratamiento, siempre una parte de Creo que se le la está... partícula de gas que da el Bien, bien. producto de. Creo que se le está cortando mucho. O yo no lo estoy escuchando, no sé qué pasó. ¿Me están escuchando los demás? Disculpen, gente, justo se me cortó. No sé si me están escuchando ahora o no.
Buenas, ¿me están escuchando? Hola chicos, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Ah, buenísimo, buenísimo. Eh, no, tuve que recargar la página porque se cortaba todo, no sé qué pasó, no sé si era problema de la conexión del compañero que estaba hablando o era mi conexión, pero si me están escuchando, entonces buenísimo, buenísimo. Eh, para resumir un poquito lo que decía el compañero, sí, es verdad que a veces se le puede decir poliducto a la cañería que lleva más de algunos fluidos, pero fíjese que en el caso de usted, cuando trabajó en la empresa, le decían poliducto a una cañería que lleva petróleo y gas, pero sin presencia de agua, es decir, que ya ha tenido un tratamiento antes, y por lo tanto los fluidos que se llevan son fluidos que básicamente están listos para ser usados, ¿sí? Creo que esa es la diferencia del por qué acá no le llamamos poliducto, y por qué cuando llamamos petróleo y gas, que posteriormente se tiene que separar, sí o sí, porque si no, no se puede utilizar. Pero una vez separado, ya ahí tenemos un oleoducto y un gasoducto, pero el poliducto sirve para estos dos fluidos que ya están listos para ser usados. Nosotros de la línea de pozo va a transportar agua, petróleo, gas, arena, sales, ¿sí? Arcillas y algunos elementos más, ácido sulfídrico, dióxido de carbono. Entonces fíjense el gran abanico de elementos. Y me parece que decirle poliducto puede llegar a ser un error por el tema de que todavía no es un fluido, o no son fluidos, que están listos para ser usados. De esos fluidos que mencioné, casi el 50-70% son cosas que no me sirven. Entonces, creo que por eso no le dicen poliducto en el campo. ¿Bien? ¿Quedó más o menos? ¿Quedó más o menos, chicos? ¿O se entendió? ¿Alguna otra duda? Bien, seguimos entonces. Bien, y una vez tratado el petróleo, ¿sí? Eh, el petróleo que se envía a esta refinería se la envía a través del oleoducto principal, ¿sí? Acá ya llevamos un petróleo listo para el consumo, digamos, ya está listo para que la refinería lo agarre y lo haga combustibles, se puede vender también a la industria petroquímica para que hagan un montón de otros elementos como fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Un gran abanico de posibilidades en cuanto a su uso. Las cañerías que se utilizan dentro de la industria petrolera son básicamente o están fabricadas básicamente en dos tipos. La primera es la cañería de acero, que ya todo el mundo supongo que más o menos conoce, y la otra es una cañería que se conoce como PRFB, que significa cañería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, ¿sí? Si yo les preguntara cuál es mejor o cuál es peor, estoy seguro que todo el mundo me diría que la mejor es la cañería de acero, ¿sí? Pero ¿saben qué? No lo es. La cañería de acero, si bien presenta una gran ventajas, una gran cantidad de ventajas en cuanto a su resistencia y en cuanto a, digamos, a que es un pedazo de acero que obviamente va a resistir mecánicamente lo que uno le ponga encima,
cosa que el poliéster reforzado con fibra de vidrio no lo hace porque es plástico. La cañería de acero presenta muchas desventajas. Primera desventaja, que se alcanza a ver en la imagen, una cañería de acero se puede oxidar. Las cañerías plásticas no se oxidan, ¿sí? Es decir, el acero, como cualquier metal, va a empezar a corroerse por acción ambiental, ¿sí? Solamente por estar expuesto al aire, se oxida. Mientras que el plástico no. El plástico tiene algo que se llama estabilidad química y básicamente lo que hace es, como sus moléculas están estabilizadas eléctricamente, no se, digamos, no genera oxidación como el acero. En el caso de las cañerías de acero, también presentan algunas dificultades que se pueden apreciar en cuanto a la rugosidad de su parte interna, ¿sí? Es decir, aquí voy con esto de, digamos, rugosidad. Las paredes internas de una cañería van a ser ásperas, van a ser rugosas, ¿sí? Van a tener cierto nivel de, digamos, rugosidad, esa es la palabra, es como que está arrugada la parte interna. Y esto me genera muchas pérdidas de carga, ¿sí? Muchas pérdidas de carga. Mientras que la cañería de poliéster reforzada con fibra de vidrio presenta una superficie prácticamente lisa en su parte interna, lo que genera una gran disminución en pérdidas de presión o pérdidas de carga, ¿sí? Que parece un dato menor, pero no lo es, porque cuando yo sumo kilómetros y kilómetros de cañería, las pérdidas de carga son un factor muy importante. ¿Bien? El tener menos pérdidas de carga a mí me ayuda a tener menos etapas de presión y demás, tengo que colocar menos bombas, etcétera, etcétera. ¿Sí? La cañería de acero, si bien es verdad que soporta mayor cantidad de temperatura que la de plástico, pero el petróleo nunca se va a bombear a digamos, la temperatura a la cual el plástico se derrite. Aún así, a pesar de todas las ventajas que presenta la cañería plástica, la cañería de acero sigue siendo la más usada a nivel mundial. Y esto más que nada es, primero que nada, por su gran resistencia mecánica, tiene una vida útil muy larga, o sea, dura mucho de acero. Creo que el factor decisivo para elegir acero y no plástico es por la costumbre. Es decir, la cañería de acero se viene utilizando desde el primer pozo petrolero que se perforó en la historia. ¿Por qué cambiarlo si funciona bien? Es verdad que se oxida y es verdad que presenta una rugosidad interna importante y que eso genera pérdidas de carga, pero son problemas que se pueden solucionar. Entonces, si lo puedo solucionar y el acero anda bien, ¿por qué cambiar? Básicamente esa es la filosofía. ¿Bien? Por eso que ahora vamos a ver los métodos de fabricación, pero de las cañerías de acero, nada más. Las de plástico no las vamos a ver, es un proceso también tedioso, las cañerías plásticas son un poquito costosas, más que nada por la manera en la que son fabricadas, porque es un proceso más que nada manual. Entonces eso obviamente eleva el precio del producto, todas las cosas que se hacen a mano, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien, me van siguiendo, no sé si se me está escuchando, si no, necesito que me digan, porque no, como se me cortó, tal vez no se me escucha nada lo que estoy diciendo, pero no sé. Por ejemplo, si hay alguien hablando ahora, yo no sé porque a mí no me parece que están hablando, no escucho nada tampoco. Escríbanme en el chat, ¿se me está escuchando? ¿Y se está entendiendo todo? Buenísimo, buenísimo. Sí, por ejemplo, usted cuando habilitó el micrófono para hablar, yo no escuché lo que dijo. No sé si dijo algo, pero no escuché nada.
Entonces, creo que me está dando muy mal el Google Meet. Pero, bueno, si tienen alguna duda, buenísimo, buenísimo. Si tienen alguna duda, entonces me pueden preguntar por el chat. Si es que hablan y no escucho, me hablan por el chat. Bien. Entonces, dentro de las cañerías existen básicamente dos tipos de cañerías de acero. Vamos a hablar de las de acero, nada más. En primer lugar, se me pasó. En primer lugar, la cañería sin costura. Y en segundo lugar, la cañería con costura. ¿A qué le llamamos costura en el mundo del acero? A la soldadura. La soldadura es lo que nosotros llamamos costura. ¿Sí? Como si lo hubiésemos cosido, pero está soldado. Primero que nada, para que tengan información importante en la cabeza respecto de las cañerías, estas cañerías no van a rosca. Estas cañerías se sueldan una con otra o en su defecto pueden ir bridadas, es decir, una brida con, bueno, con una brida, ¿no? Esa unión con pernos. Pero tengan en cuenta que la gran mayoría de las veces van soldadas una con otra. Esto se debe prácticamente a que colocarle una rosca puede presentar una acumulación de tensiones, impresiones en la rosca que a veces puede ser un poco problemática, que me puede llegar, como digo, a generar debilidad. Mientras que la soldadura, si bien es un punto de debilidad, siempre, a pesar de que sea un punto de debilidad, es un poco más fiable que, evidentemente, digamos, la cañería de rosca. La que soporta más presiones es la bridada, y la cañería con brida. Pero si tuviese que poner cañerías bridadas, cada 10 metros tendría que colocar una brida, y eso eleva los costos de una manera insoportable. Entonces, es prácticamente insostenible la instalación de una cañería bridada en su totalidad. Por lo general, las bridas se colocan cuando yo quiero colocar algún punto de admisión para poder meter los limpiadores. Bueno, las bridas también se colocan en los casos en los que yo tenga que colocar algún medidor, pero fuera de eso no coloco una brida, como en casos muy, muy excepcionales. En cuanto a en cuanto a las cañerías con y sin costura, que es lo que vamos a hablar ahora, cuando yo digo costura, estoy hablando de la soldadura de unión que las cañerías tienen a lo largo, ¿sí? Es decir, si yo tengo una cañería, voy a dibujar como pueda, esto sería una cañería, la costura es una soldadura que va de extremo a lo largo, o bien puede ser, digamos, así, ¿sí? Es decir, de forma helicoidal, que se llama, como si fuese un sacacorchos. Eso se llaman soldaduras helicoidales. Son mejores que las longitudinales, que son las soldaduras que van a lo largo. Mientras que la cañería sin costura es una cañería que, cuando nosotros la vemos, no presenta costura, para nada, ¿eh? O sea, está impecable. Está como si nada. Ojo porque en muchos casos, yo por ejemplo acá en mi casa tengo unas sillas con la parte del armazón de la silla es de metal, ¿sí? Y parece que fuese cañería sin costura, porque no tiene costura por ningún lado. Pero en realidad son cañerías con costuras a las cuales se les ha limado la costura para que quede al ras, ¿sí? Luego se les ha así cromado y no se ve. Pero son cañerías con costura. ¿Cuál es la diferencia de cañerías con costura y cañerías sin costura? Bueno, primero que nada esa, la línea de costura no la tiene. Y en segundo lugar, las cañerías sin costuras resisten más. ¿Más qué? Más presiones y más esfuerzo. ¿Por qué es esto? Básicamente porque ahora vamos a ver qué tipo de soldaduras se utilizan, ¿sí? Ahí leí la pregunta. Ahora más adelante están esas soldaduras de resistencia eléctrica y arco sumergido. ¿Sí? Son las soldaduras que se utilizan. Pero, como iba diciendo, la cañería sin costura es una cañería que se fabrica, ¿bien?, con un pedazo de metal que se deforma, está caliente y se deforma hasta obtener la forma de una cañería. Esa es la sin costura. Por lo tanto, no tiene soldadura en ninguna parte.
Mientras que la cañería con costura básicamente es una lámina de acero que se tiene que plegar y doblar para formar una cañería y después se suelda a lo largo. O se puede soldar, como dije, helicoidalmente. Eso depende del tipo de cañería que yo quiera. ¿Bien? Pero es eso, es una lámina que se convierte en cañería, mientras que el otro es un pedazo de metal, un tocho, que se convierte en cañería. Como dije, las sin costura resisten más presiones. ¿Por qué? Porque las cañerías con costura presentan una soldadura. Y la soldadura, por más que esté bien hecha, siempre es un punto de debilidad para el material. ¿Por qué? Bueno, porque físicamente la soldadura, al ser la unión de dos elementos, genera concentración de esfuerzos. Entonces, si yo concentro todos los esfuerzos en una línea delgada y tengo más probabilidades de que el material se rompa en esa línea delgada a que se rompa por cualquier otro lado. Y eso es lo que me genera a mí la soldadura. Puntos fusibles. Es un punto en el cual el material puede romperse. Es más, si una cañería con costura se rompe, es seguro que se empieza a romper en la soldadura. Pero seguro. Porque es el lugar en donde se concentran todas las tensiones y esfuerzos. Ahora vamos a ver básicamente cómo se fabrican estas cañerías con y sin costura. Primero que nada, a ver, acá hay un videíto que lo vamos a adelantar hasta la parte. A ver si lo puedo adelantar. Girlas, Profe, que a su vez Sí, lo estoy conduce a la... escuchando. le hago una consulta a usted. Usted dice que la cañería sin costura Sí, es mejor y más resistente que la que lleva costura, ¿cierto? sí, Bueno, hasta ahí vamos bárbaro. sí. Pero ahora mi pregunta es, ¿por qué la debilidad en la costura entre los dos caños? Bien, entre los dos caños, a pesar, Porque, está buena la pregunta porque yo les estoy diciendo que las cañerías sin costuras van soldadas entre sí. Entonces, punto de debilidad hay. claro, internamente. Sí, a ver, estén soldadas como estén soldadas, tanto por fuera como por dentro, pero como sea, cualquier punto de unión entre dos materiales, con aporte o sin aporte de material, ya sea cualquier tipo de soldadura, genera concentración de tensiones, siempre. ¿Bien? Sí, Siempre. sí. Es verdad lo que dice el compañero, que si yo tengo que unir dos cañerías, las tengo que soldar sí o sí. Entonces, concentración de tensiones voy a tener igual. Y sí, es verdad. Pero no es lo mismo la concentración de tensiones longitudinalmente que transversalmente en forma de círculo, digamos. ¿Bien? La soldadura en forma de círculo, la soldadura circunferencial que se llama, que es la que me une las dos cañerías, una con otra. Sí, la diamétrica. Exactamente, esa. Es una soldadura que en cuanto al análisis físico presenta menos concentración de tensiones que la longitudinal. ¿Bien? Por eso les estoy diciendo que, vieron que les dije que había una cañería que es helicoidal, que es un pedazo de lámina larga que se va formando ¿cómo es? Un tubo y se va soldando, entonces queda con forma de, para decirlo de alguna manera, de hélice o de sacacorchos la soldadura. Esa soldadura resiste más que la longitudinal, porque simula ser una soldadura tipo circunferencial, forma circular, digamos, Ujú. que resisten y distribuyen mejor las presiones y los esfuerzos que una longitudinal. Eso no quiere decir que porque lo distribuya mejor no va a tener concentración de tensiones, no, yo no estoy diciendo eso. La concentración de tensiones la tiene igual. Pero ahora imagínense una cañería sin costura, unida por soldadura, y una cañería con costura longitudinal que también se tiene que unir con soldadura. O sea, tengo más concentración de tensiones todavía. Así que a la larga, la cañería sin costura presenta menos concentración de tensiones, presenta menos concentración de esfuerzo. Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, profe, le voy a decir una cosa a usted y a los muchachos. Como le digo, yo he estado haciendo esos trabajos. Sí. Eh, ante todo, obviamente, para hacer todo eso, se hace un estudio previo, el material, el metal del caño, con qué se va a soldar, porque eso también va
a cuesta de qué tipo de material, qué metal es, y se usa el material que, porque usted no puede soldar un acero, por ejemplo, al carbono con electrodo, que mayormente se usa con electrodo, no con otra cosa, Sí, con electrodos de aluminio. Obviamente se cae eso de maduro. Cuando se hace todo el estudio, todo eso, ¿qué se hace? Los cañistas, es más, esa rosca que se le pone, alguno rosca, o sea, unen rosca con rosca, pero si no, por lo general se corta la rosca, se le da un chanfle, un biselado a 35 grados de inclinación, se acoplan, se le pone un acople interno por dentro, con la cual después se le da una pequeña luz de 2 milímetros o 3, que es el diámetro del electrodo, y se le hace una pequeña costura por la primera costura, que es el pase raíz que se llama, se lo limpia, con una amoladora, están los amoladores, son sí, cañistas, sí. se le da una segunda pasada que es de relleno, se vuelve a limpiar, otra pasada más de relleno, se vuelve a limpiar, y la última, que es la de terminación, que se llama, se le pone después una faja apropiada, térmica, se le pone un cable y el radiólogo saca una placa y se analiza si la La soldadura, soldadura quedó bien. la raíz mayormente, está bien hecha o no. Y de ahí es donde uno sabe si va a resistir o no la soldadura de la unión de los caños. Sí, sí, exactamente. Fíjense todo, acá lo que acaba de explicar el compañero básicamente es la metodología del soldado, ¿no? De la soldadura de la unión entre cañerías. Lo que dijo del bisel es muy importante, todas las uniones siempre tienen que estar biseladas cuando yo voy a soldar, eso genera una mejor soldadura. Y fíjense lo que dijo, el tema de la limpieza, yo sueldo limpio, vuelvo a soldar y limpio nuevamente. Siempre la zona que tiene que estar súper limpia, ¿bien? Siempre. Para Aparte, evitar cualquier tipo de burbuja, cualquier tipo de contaminante. Y es por eso que después se hace la radiografía. La radiografía me va a determinar a mí si la soldadura tiene puntos de aire en el parte interno o no. Si tiene puntos de aire, la soldadura está mal. aparte de eso, no hay que tampoco olvidarse que, por ejemplo, con las máquinas que se sueldan, que son máquinas automáticas, semi, se le pone el tubo de gas de argón, que es muy peligroso, a pesar de todo, es muy peligroso, porque a la larga mata, y eso hace que cuando uno está soldando, esa soldadura se refrigere y al, al enfriarse se haga más tensión, o sea, se endurezca más y sea menos la posibilidad que se pueda agrietar o rajar la soldadura a lo largo del tiempo del caño enterrado o en el aire, pero mayormente se entierra para que no haya... Sí, para que no tengan contacto con el aire, ni con las personas, ni con animales, ni con nada. Sí, no sé si iba a seguir hablando, perdón. Bien, retomando un poquito lo que había dicho el compañero, creo, no sé si el último se me cortó, o se le cortó a él, no sé qué pasó, pero como decía el compañero, fíjense todos los cuidados y toda la metodología que hay que emplear a la hora de la soldadura. ¿Bien? Eso genera, obviamente, soldaduras de alta calidad. Aún así, fíjense lo que voy a decir, aún así, una soldadura de alta calidad, la mejor soldadura hecha,
no reemplaza en cuanto a resistencia a un material macizo, entero, ¿sí? Que no ha sido soldado. Un material que no ha sido soldado soporta mucho mejor los esfuerzos que un material que ha sido soldado, a pesar de que la soldadura sea buenísima. ¿Bien? Y esto se debe a que la soldadura genera una concentración de tensiones independientemente de si está bien hecha o mal hecha. Mientras peor hecha esté, más concentración de tensiones va a generar. Pero por más bien hecha que esté, siempre va a haber un mínimo de concentración de esfuerzos, tensiones. Cuando yo digo tensiones me refiero a concentración de fuerzas. Todas las fuerzas se concentran en ese punto, lo que genera obviamente un potencial, eh, un potencial daño, ¿sí? Cuando yo genero mucha concentración de fuerzas en un punto específico y tiende a romperse por ese lado, ¿sí? Eso es lo que yo les decía. Por más que se tomen medidas, siempre la cañería con costura o siempre la costura de una cañería me genera conflictos. Por eso, mientras más maciza sea la cañería, mientras menos uniones tenga, mejor. Pero bueno, de alguna u otra manera tenemos que unir una cañería con la otra, no me queda otra opción, digamos. Sí o sí hay que unirlas. La forma de unión es la que dijo el compañero. Ahora vamos a ver un poquito cómo se fabrican los caños sin costura para que tengan un poquito de idea, ¿sí? Fíjense, es un pequeño video. Para iniciar el proceso de laminación, las barras se vuelven a cortar en trozos de menor longitud, llamados tochos, para ser introducidas en el horno giratorio. El horno es alimentado a gas natural y tiene un diámetro externo de 48 metros. Las barras toman la temperatura necesaria en una vuelta, lo que lleva entre 2 y 4 horas, dependiendo del largo y del diámetro de las mismas. La temperatura de salida es de 1250 grados. Lograda la temperatura de proceso, los tochos ingresan al laminador perforador en su primera etapa de laminación, donde son tomados por 2 cilindros bicónicos, de ejes alabeados y forzados a avanzar sobre una punta perforadora que guía la deformación plástica. Se obtiene así un semi-elaborado llamado perforado, que entra en la segunda etapa de laminación. Se introduce un mandril a modo de respaldo del diámetro interno. El conjunto pasa por varios pares de rodillos que reducen progresivamente el espesor de la pared. La precisión del proceso está garantizada por la medición online del espesor en distintas generatrices. Bien, ya con eso es suficiente, porque más o menos se entiende. ¿Cómo se fabrica un caño sin costura? Simple. Se agarra un pedazo de metal caliente, 1250 grados centígrados. Ese pedazo se llama tocho, es un cilindro macizo de acero. Y ahora lo que debo hacer es laminarlo. ¿Qué es la laminación? Es la deformación de los metales calientes. Eso se llama laminación. ¿Eh? Consiste en eso. Se le introduce un perforador, ¿bien? Perforador, y un molde externo, que son unos rodillos que van girando. Entonces, al ir introduciendo el perforador, los moldes externos me sirven justamente de molde para darle la forma circular por fuera. El perforador tiene una forma circular, cilíndrica también, entonces me lo deja cilíndrico por dentro. Y lo que voy haciendo es ir deformando el metal caliente hasta obtener una cañería. Ya está. Es así de simple. Después, en procesos siguientes, se va achicando un poco el espesor de pared en función, digamos, de lo que pide el comprador. El fabricante diseña por lo general a pedido. Dice, bueno, ¿qué cañería necesitas? Uno le dice, necesito esta cañería, bueno, y la fabrica. Este video es de Tenaris. Tenaris es la empresa que fabrica cañerías que pertenece a Techin, ¿sí? Acá en Argentina, Techin es la empresa líder en cuanto a fabricación de cañerías sin costuras. Fabrican millones de toneladas al año, pero millones y millones de toneladas de caños de acero, ¿sí? Acero al carbono, acero con algunas aleaciones especiales como zinc, ¿sí? Molibdeno y algunos otros elementos, ¿sí? Un
montonazos de elementos que le dan distintas características al acero. ¿Bien? Es así como se fabrica una cañería sin costura. En cuanto a la fabricación de cañerías con costuras, es simple. Es una lámina de acero que mediante unos rodillos, como se ve en la imagen, se pliega formando un cilindro y después se hace la soldadura a lo largo. Ahora bien, esta soldadura se puede realizar de dos maneras. La primera es una soldadura de resistencia eléctrica, que consiste en apoyar un disco, como están viendo allí, como una polea, que es una resistencia eléctrica prácticamente. Entonces, al entrar en contacto con la cañería, genera un cortocircuito, eleva la temperatura hasta la temperatura de fusión del metal, es decir, hasta que se empieza a hacer líquido, y por la misma presión de los rodillos se genera una unión. Por lo tanto, es como haber hecho una soldadura sin aporte de material, ¿sí? Para que más o menos se den una idea. Y existe otro método, que es la soldadura con arco sumergido, ¿sí? Que básicamente es la soldadura de electrodo tradicional. No tiene gran, digamos, gran relevancia o no hay que explicar mucho. Es como si alguna vez han soldado, es lo mismo. Es la soldadura tradicional de electrodos, con una diferencia. Es decir, acá yo tengo aporte de material, por lo tanto, como dijo el compañero, hay que hacer un análisis de qué material es el ideal para poder aportarle al acero y no, digamos, disculpen la palabra, pero no mandarle un pedo, porque hay algo que le meto cualquier tipo de material y se termina generando una soldadura asquerosa que la toco con un dedo y se rompe. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es la gran diferencia de los electrodos estos a los electrodos que nosotros ocupamos tradicionalmente? El electrodo básicamente está compuesto de dos materiales, básicamente. Un alambre, que es el metal del aporte, y un fundente. El fundente es esto, ¿vieron eso que recubre al electrodo? Que sirve para varias razones, ¿sí? Me genera una atmósfera controlada, ¿sí? Evita que la soldadura se desastre, que se vea salpicada. El fundente básicamente me ayuda en la soldadura. En estos casos, el electrodo no trae el fundente pegado, ¿sí? Yo tengo el alambre y el fundente se le va agregando aparte. Por eso se llama de arco sumergido, porque el arco eléctrico que se genera cuando se tocan los dos metales, el de la cañería con el del alambre de electrodo, está recubierto por un, digamos, un volumen bastante grande de fundente que se le agrega. Entonces, por eso se le dice de arco sumergido, porque el arco eléctrico está sumergido en una masa de fundente que se le va echando a medida que va avanzando la cañería. Tengan en cuenta que estos métodos, por lo general, lo que se mueve es la cañería, como son métodos de fabricación a gran escala, ¿sí? tipo, digamos, línea de ensamblaje. Lo que se mueve siempre es la cañería y no se mueve la soldadora. La soldadora está fija, baja el electrodo y va soldando a medida que pasa la cañería. ¿Sí? Pero la soldadura con arco sumergido, conceptualmente, o sea, perdón, las soldaduras que se hacen en las cañerías con costura, conceptualmente son las que ya conocen ustedes, sin aporte de material y con aporte de material. ¿Bien? Básicamente funciona igual. Con sus cuidados respectivos, como dijo el compañero, tengo que tener biselada el extremo. ¿Qué significa biselado? Que los extremos que voy a unir deben tener esta forma, ¿sí? Así. Bueno, esto debería ser recto. Esto es el bisel, ¿sí? O el chanfle, que también le dicen. ¿No? Eso es un bisel. Debe tener el bisel a X cantidad de grados, porque si lo tiene a más, pasa esto, si lo tiene a menos, pasa lo otro. Entonces hay que tener en cuenta todo bien, hacer un análisis perfecto de qué soldadura le viene bien a mi cañería. Ahora sí, conceptualmente las soldaduras son soldaduras, ¿sí? Una se hace con aporte, la otra sin aporte. ¿Bien? Perfecto, ¿esto se entendió? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Sí, profe, se entendió. Genial, genial. Seguimos entonces. Si alguno tiene una duda, ya saben, me frenan.
Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de instalaciones de cañerías, que esto lo mencionó un poco el compañero hace unos minutos, en cuanto a que las cañerías van enterradas y demás. Yo tengo varios métodos para poder instalar una cañería, ¿sí? Estos métodos son, a ver, puede ser una cañería expuesta al aire, puede ser una cañería subterránea, o sea, la que va enterrada, o puede ser una cañería a través de un puente y demás. ¿En qué casos utilizo una y en qué casos utilizo la otra? Ahora vamos a ampliar un poco. Primero que nada, la instalación expuesta al aire es la que vimos en la imagen más temprano de las cañerías, ¿sí? Cuando vimos los métodos de transporte. Es una cañería que está puesta sobre una serie de caballetes y que, bueno, es básicamente eso, ¿sí? Es una cañería que va expuesta al aire y que va copiando el terreno, pero que evidentemente tiene que estar soportada por unos caballetes que por lo general tienen la forma de una H, ¿sí? Yo tengo la H así y encima va puesta la cañería. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, la primera ventaja es la facilidad del acceso, es decir, yo puedo revisar y hacerle mantenimiento a la cañería ahí, porque está expuesta al aire. Eso es buenísimo. El tema es que esté expuesta al aire genera una gran cantidad de desventajas. ¿Por qué? Porque está expuesta a los ambientes climáticos, ¿sí? Y a los cambios que genera. Es decir, los días que hay lluvia está expuesto a la lluvia, si nieva está expuesto a la nieve, si te acerca una montaña y hay una luz, está expuesta a la luz, ¿se entiende? Entonces, hay que tener estas cosas en consideración a la hora de colocar la cañería expuesta al aire. Ni hablar de si hay animales cerca. Es un desastre porque ha habido casos, por ejemplo, en las zonas de Malargüe, que muchos campos por los que pasan cañerías, eh, tienen animales, los animales van y se rascan en las cañerías y las abollan, ¿sí? Y eso parece que no, pero es un problema, porque genera digamos, un gasto adicional en cuanto a mantenimiento. Entonces, ¿cómo hago para evitar todos estos problemas? Fácil, la entierro y ya está. Las cañerías enterradas tienen de ventaja, digamos, todas las desventajas anteriores. No están expuestas al aire, por lo tanto no tienen contacto con las personas, con los animales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la gran desventaja de las cañerías enterradas? Y bueno, que obviamente para poder hacerle mantenimiento, y estoy un poco complicado, porque la única manera de hacerle al menos inspección visual es desenterrándola, viendo qué es lo que le pasa. Y eso obviamente no es bueno, porque la cañería se entierra y una vez que se entierra la idea es no moverla más. ¿Que se mueve? Sí, se puede desenterrar y ver qué le pasa, pero digamos no es lo ideal ir desenterrándola. Aún así, cada tantos metros se suelen colocar estaciones de medición para poder controlar presiones, para poder controlar caudales y al ir mirando estas presiones y estos caudales yo más o menos puedo saber si la cañería está andando bien o está andando mal, si le ha pasado algo. Y obviamente si veo una mancha negra debajo, donde hay una, o sea, arriba, donde hay una cañería ahí porque se pinchó, no queda otra, está haciendo petróleo. Hay otras instalaciones de cañería que, digamos, se basan en instalarla con un puente. ¿Bien? ¿Para qué casos yo utilizo un puente? Fácil, cuando la cañería tiene que cruzar de un lado al otro de un río. ¿Bien? ¿Podría enterrarla? Y no. Si el río trae agua, hacer un pozo para enterrar una cañería es muy complicado. Yo no las puedo enterrar. Pero supongamos que el río no trae agua, el río está seco. ¿La puedo enterrar? Sí. A ver, en cuanto a metodología, sí, puedo hacer un pozo, la tierra, o sea, la zanja, la entierro, la tapo y ya está. El tema es que está prohibido, no se puede. ¿Sí? Sí o sí, por más que el río esté seco, tiene que pasar a través de un puente. ¿Por qué es esto? Porque no hay manera de comprobar de que si el río está seco hoy día, dentro de un par de meses, no haya una lluvia torrencial y que el río se active de nuevo y ahora traiga agua. ¿Y qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, pero ya está enterrada, no pasa nada. Y sí pasa.
Porque el agua tiene la característica de que empieza a comer el suelo del río, siempre. Siempre el agua remueve el fondo de los ríos. Y va a llegar un momento en el que vamos a entrar en contacto con la cañería. Y le va a generar una oxidación tan, pero tan grande, que seguramente se termina rompiendo y se me contaminó el río. ¿Bien? Entonces, por no poner un puente, me mandé un pedo. Disculpe la palabra. ¿Bien? Profe, también hay Sí, hay que pensar una cosa, que como todos sabemos, dentro de los ríos, si uno lo ve, tienen muchísima cantidad de roca. sí, Eso sí. también provocaría que se abolle el caño, el polioducto, oleoducto, lo que sea, y después esté el peligro ambiental de que si hay una pérdida, una pinchadura del caño, una rotura, y haya agua, vaya a terminar siendo contaminado y llegue a las napas, a los lugares donde está el agua dentro de las plantas potabilizadoras Sí, también. sí, exactamente, exactamente. Por eso cada vez Pasó que... en el Río Blanco. Sí, sí, a ver, es probable que... A ver, inclusive tener una cañería en un puente no significa que el río no se pueda contaminar. Si se me pincha la cañería, puede caer petróleo al agua. Estamos en la misma. El tema es que Claro, sí, obviamente sí. nosotros acá siempre cuando hablamos de petróleo y todo esto, hay algo que yo nunca les he mencionado, pero que se llama análisis de riesgo. El análisis de riesgo es básicamente un análisis que se realiza en todas las instalaciones para poder ver los potenciales accidentes. Es decir, y hablamos de probabilidades. Por lo tanto, si hablamos de lo que me acaba de decir usted, que puede pasar, por supuesto, una cañería debajo de un río se puede romper, pero, Claro, pero y la de arriba, que va por un puente, también se puede romper. El tema es, ¿cuál es más probable que se rompa? ¿La que está enterrada o la que está arriba del puente? Y cuando hacemos el análisis nos damos cuenta que la que se puede ambos dos. romper más fácil, no, siempre hay una que se rompe más fácil. ¿Sí? ¿Cuál es? La que está en el puente. No, la que está enterrada. Siempre estamos hablando en el río. ¿Sí? Si hay una cañería enterrada a 20 Está bien, kilómetros está del bien, está río, bien. no hay problema. El tema es si pasa por abajo No, del claro, río. ¿Sí? La que pasa por abajo del claro, río tiene altísimas probabilidades de romperse. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con agua. Y el agua, y nosotros ya sabemos la que corrosión. oxida la cañería. ¿Ah? Claro, la corrosión, Exactamente, oxidación. la corrosión. La corrosión parece que no. Viene y dice, ah, mirá, se ha oxidado un poquito, sí, se oxidó un poquito ahora. Y va a venir dentro de una semana y va a estar más oxidado. Y dentro de otra semana y va a estar más oxidado y así sucesivamente hasta que se rompa. El acero Claro, se claro. oxida hasta que se rompe. ¿Sí? Es una reacción Sí. química inevitable. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay una manera de evitarlo. Yo puedo evitar la oxidación. Pero ya cuando tengo una alta cantidad de agua, y es medio complicado. Por eso, obviamente, siempre las cañerías que van a través de los puentes tienen que, Sí. perdón, siempre que yo quiero cruzar un río con una cañería, tiene que ir en un puente. Sí o sí. Es más, Sí, bastidor. ¿cómo? Bastidores. Sí, sí. Lado de caño UPC hecho, bien hecho, reforzado para el soporte del peso del caño, de la Sí, cañería. exactamente, eso es lo que le iba a comentar. Son prácticamente como puentes colgantes que me mantienen la cañería Claro, colgada. sí. ¿Sí? Y eso no es nada, yo no es que paso la cañería pelada, digamos. Por lo general se suele pasar la No, cañería dentro de otra cañería. Por las dudas que si se me rompe la cañería que lleva el petróleo, la otra cañería me lo pueda contener. ¿Bien? Eso es que bastante eso, común. que eso no se le pone una cañería de fibra de cemento o algo así Sí, por sí, puede fuera. ser. A ver, lo que pasa es que por lo general lleva una cañería de acero que va recubierto con un revestimiento. Ujú. Bien. Y también Profe, las cañerías, sí, perdón que me interrumpa. Quería hacer una pregunta. sí, En el diga. análisis del riesgo, más acá en la zona de los al lado de la cordillera, Sí, ¿tienen como análisis, por ejemplo, tomar como riesgo sabiendo que estamos en una zona sísmica? ¿Se sí, toma eso en cuenta con nuestra instalación? sí, sí, por supuesto, sí, sí. Si bien el sismo no genera muchos inconvenientes, un sismo moderado,
Pero un sismo a gran escala es un poco complicado porque podría llegar a generar desprendimientos en la cordillera. Esos desprendimientos se podrían, digamos, podría generar algún tipo de problema en las cañerías que están enterradas, en las que no. Entonces sí, se tiene todo en cuenta a la hora de hacer un análisis de riesgo, todas las posibilidades, ¿sí? Y todo se calcula en función de probabilidades. Por ejemplo, que haya un sismo y que se caigan todas las instalaciones y es poco probable. Pero que haya un sismo y que genere un desprendimiento en la montaña es un poquito más probable que lo anterior. Entonces se va hablando un poco de probabilidades y se va viendo qué riesgos son los que hay que tener más en cuenta que los otros. ¿Bien? Ah, buenísimo, profe. Gracias. Bien. Hablando ya que estamos de la zona de Mendoza, ¿sí? Esto pasa mucho en Argentina, no solo en la zona de Mendoza, también pasa mucho en la zona del sur del país. Son zonas muy, muy frías. Entonces, siempre es importante calefaccionar las cañerías que llevan petróleo. Por varias razones. La razón principal es lo que se llama la bombeabilidad del petróleo o la fluidez del petróleo. ¿Bien? El petróleo se comporta como un líquido divino, yo lo puedo bombear, todo bien, pero si se excede cierta temperatura, que suele estar rondando los 30 grados, ¿sí? Dependiendo, obviamente que depende del tipo de petróleo, pero 30 grados ya estaría relativamente bien para la gran mayoría de petróleo. Por debajo de los 30 grados, cuando el petróleo baja esa temperatura, empieza a aumentar mucho su viscosidad y ya bombearlo se vuelve difícil, tan difícil que a veces no se puede bombear, no se puede desplazar. ¿Sí? ¿Qué hago en esos casos? Bueno, yo lo que tendría que hacer es no ver qué hago en los casos en donde el petróleo se me queda duro, sino tratar de pensar alguna alternativa para evitar que eso pase. ¿Sí? Siempre ir adelante, siempre un paso adelante de todos los problemas. ¿Sí? Es por eso que en las zonas de Mendoza, en las zonas del sur del país, que hace frío, ¿sí? Acá en Mendoza en verano no hace frío, pero en invierno está fresco. Y en las zonas de producción petrolera se pone más fresco. Entonces, ¿cómo hago yo para evitar las bajas temperaturas? Fácil, calefacción. Puedo calefaccionar la cañería para que de esa manera se mantenga caliente el fluido que lleva adentro y que no se me empiece a endurecer y que en definitiva no pierda fluidez. Bien, dentro de la calefacción de cañerías existen básicamente dos métodos. La calefacción de cañerías por vapoducto y por traseado eléctrico. El vapoducto es muy simple. Se coloca un ducto que va pegado a la cañería, al oleoducto, cualquiera sea la cañería que yo esté calefaccionando, es un pequeño cañito que se le pone al lado, que van pegaditos uno al lado del otro en contacto, y que lleva vapor de agua. Por eso se llama vapoducto. El vapor de agua tiene la capacidad de que obviamente está por encima de los 100 grados centígrados, o como mínimo 100 grados. Así que tiene una buena transmisión de temperatura. Si yo ese vapoducto lo pongo en contacto con la cañería y va a empezar, o con el oleoducto, como quieran llamarlo, va a empezar obviamente a calefaccionarme la otra cañería. ¿Sí? Y eso genera que el petróleo no se quede sólido, digamos, no se estanque a la hora de la producción. Estas cañerías van recubiertas, fíjense, con un revestimiento que tienen todas las partes allí, ¿sí? Lo primero que se le coloca es una lámina de aluminio. El aluminio tiene la capacidad de generar un pequeño hornito. Pero cuando yo cocino y cubro las carnes con aluminio, bueno, se genera un pequeño horno. El aluminio sirve como aislante térmico. Además, permite distribuir el calor en todo digamos, su periferia. Eso es buenísimo. Después se le coloca una lana de vidrio, que también sirve como aislante térmico. Después una pequeña lámina de ruberoil, que el ruberoil es un material que antes se utilizaba mucho para el techo de las casas porque es impermeable, no deja pasar el agua, pero hoy en día está prohibido porque es un poquito contaminante, así que no, no se puede utilizar en los techos de las casas. ¿Sí? Pero acá sí, no hay ningún tipo de problema. Y después se le colocó una malla metálica
una malla metálica que le da resistencia mecánica al conjunto. Las mallas metálicas como un alambrado de metal que se le pone alrededor, eso le da más resistencia. Y después, asfalto. El asfalto, ¿vieron? Es ese compuesto negro o gris oscuro que se utiliza para las rutas y que también para algunas pinturas, vienen algunas pinturas asfálticas. Y el asfalto tiene una doble función, es aislante y también, o sea, aislante térmico y también es impermeabilizante, no deja que entre el agua. Entonces, es un muy buen material. Eso es lo que seguramente ha visto el compañero que preguntaba hace ratito respecto de si algunas cañerías estaban recubiertas con cemento. Es muy probable que haya sido asfalto, este material aislante. ¿Eh? Buenísimo, entonces el vapoducto se los pinté divino. Genial, sirve muchísimo. No, profe, ¿sabes de qué lo he visto? No es eso que usted dice. Es como si fuese una cañería, ¿cierto? De Ya cemento, pero adentro lleva la goma ese expandible que se pone, Ah, bien, bien, sí, sí, sí. Lo que usted ha que visto eso también es es aislante. sí, sí, lo que usted ha visto es un revestimiento de espuma de poliuretano. Eh, Eso, Sí, señor. Sí, que sí. también al ser alto y tener el otro caño no le permite que entre el frío ni nada Sí, de eso. exactamente, exactamente. La espuma de poliuretano es lo que se está ocupando mucho en las casas ahora, más que nada en las casas prefabricadas y esas cosas. Es un aislante térmico impecable, es buenísimo, sirve muy, muy bien. Se ocupa mucho en este método que vamos a ver después, el traseado eléctrico. Ahora ya se los comento. Bien, entonces como les decía, los productos se los pinté genial. Terrible, muy buen método de calefacción de cañería, pero en realidad no es tan así. El oleoducto es un sistema viejo de calefacción de cañerías que consume mucho, o sea, tiene un alto costo, porque yo necesito una caldera para poder calentar el agua hasta la temperatura de ebullición y más alta todavía para poder bombearlo. Y lo peor de todo es que el vapor de agua, cuando le va entregando temperatura a la otra cañería, se va enfriando. Y si se va enfriando, se va volviendo agua. Y ya no transmite calor de la misma manera. ¿Sí? Es más, la transmisión de calor es malísima cuando es agua. Siempre transmite mucho mejor los vapores, el calor que los líquidos. Entonces, cuando quiero acordar, tengo agua, tiene que volver a la caldera, calentarse hasta hacerse vapor y volverla a bombear. Y el proceso es un poco costoso, además de que es agua. Y como todo agua, y más que nada si está a altísima temperatura, me genera oxidación, mucha oxidación. Se me puede oxidar el vapoducto, se puede pinchar y el vapor a alta presión toca la otra cañería del oleoducto y me la empieza a oxidar, y así sucesivamente. Entonces el método es bueno y no es tan malo, pero tiene mucha, mucha deficiencia, es muy ineficiente y además es muy costoso. Entonces, hoy en día ya no se utiliza más. Antes sí se utilizaba mucho, pero hoy en día, si yo tengo que calefaccionar una cañería, prefiero no instalar un vapoducto. Directamente instalo lo que se llama el traseado eléctrico. ¿En qué consiste? Fácil. Una resistencia eléctrica que se pega en el caño, y se suelen pegar tres. Una acá donde están viendo ustedes. Sí, esperen que lo encuentre más. Una acá, otra por acá arriba y otra por acá, pero del otro lado, digamos. Entonces, se divide el círculo en tres, se coloca en cada parte un tracing que se llama, es una resistencia larga que va pegada a la cañería así nomás y que tiene la grandiosidad de que siempre me entrega la misma temperatura. Estas resistencias están fabricadas con un material inteligente, ¿sí? No sé si alguna vez han sentido hablar de los materiales inteligentes, pero son materiales que se modifican a sí mismos ahí en el momento, modifican su estructura molecular, modifican un poco eh, su fisonomía, por así decirlo, eh, la modifican para poder adaptarse a la situación ellos solos, no hace falta que lo hagan nada. Entonces, yo lo conecto a una fuente de alimentación y programo que
ese conductor siempre me entregue 40 grados centígrados. Entonces, los días que hace calor, modifica su estructura para consumir menos corriente y entrega 40 grados. Los días que hace mucho frío, vuelve a modificarse el mismo para ahora consumir mucha más corriente y seguir entregando 40 grados centígrados. Entonces, durante todo el año, me entrega la temperatura que yo le he pedido en todo el largo. ¿Sí? Son resistencias de aproximadamente 300 metros, ¿sí? Un poquito menos, un poquito más. Y obviamente cada 300 metros tengo que ir poniendo resistencias nuevas con fuentes de alimentación nuevas. Pero es el boom, es buenísimo, el método es súper confiable. Profe, Sí, nosotros acá en Tierra del Fuego lo usamos para calefaccionar las cañerías de agua. bueno, impecable. Usamos ese tipo de, se llaman cables calefactores. Sí, Te explica, lo enchufamos a 220 y en vez de hacer los trazos así rectos, como que envolvemos el exactamente. caño, el cable en el caño. Sí, sí, sí. Y le ponemos, y eso va con unos protectores, no, con unos aislantes alrededor para que no, para que el calor no se disipe en la tierra. Exactamente. Eso, justamente yo iba a explicar ahora Sí, el tema de los aislantes. Che, mierda, qué frío que hace en Tierra del Fuego para poner para que no se congele el agua. El agua se congela a 0 grados, ¿eh? Así que ustedes imagínense el frío que va a hacer allá. el invierno pasado hubo un récord de 20 grados bajo cero. Mierda, Hasta el mar se congeló. imagínate. Mucho frío, mucho frío. Y a lo que está cerca del polo Sí, sur, claro, se va a exactamente. congelar mucho frío. Sí, Mucho sí. frío. Igual que Santa Cruz, Chubut Bueno, también. a esas temperaturas, imagínense que el agua ya se congela, obviamente, a menos 20 grados bajo, o sea, 20 grados bajo cero, el agua ya está congelada. Imagínense el petróleo que necesita 30 grados como mínimo para poder moverse, ¿sí? A esas temperaturas está congeladísimo. Entonces, obviamente, hace falta un traseado eléctrico como la gente, que es lo que dijo el compañero. Básicamente, un cable de resistencia eléctrica, ¿sí? Fíjense ustedes Ah, que todos los elementos eléctricos siempre se calientan. Es porque siempre tienen vinculada una resistencia, ¿sí? Generan calor. Los focos, las computadoras, los celulares, todo lo que tenga electricidad genera calor. ¿Bien? Acá lo aprovechamos. a eso hay que sumarle, profe, de que el petróleo que vaya pasando no sea muy viscoso como el de acá de la provincia de Mendoza. Exactamente, exactamente. Yo acá les Porque ahí dije, sí, yo acá les dije porque ahí temperaturas está el mínimas de problema. 30, pero Tierra del Fuego, Santa Cruz, tienen petróleos muy viscosos también. Petróleos bastante viscosos. Claro. Aparte que no se extrae tanto petróleo, acá se extrae más que nada gas. Gas, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, eso Acá sí. se extrae Ahí mucho en gas. Tierra del Fuego. Acá en Tierra Sí, del Fuego sí. Claro, la parte de Santa Cruz, a donde están los límites con Tierra del Fuego, sí, de ahí para arriba de todo zona, sí. todo petrolífera. La zona de Tierra del Fuego tiene la cuenca marina austral. ¿Sí? O sea, la cuenca austral, Sí. la cuenca marina austral, y sí, son excelentes productoras de gas. Tienen muy buen gas, mucho gas. Más que nada Profe, en la zona offshore ahora. La zona offshore, o sea, la zona fuera de Sí, costa, es verdad eso. Sí. tiene unas buenas plataformas que pertenecen a Total, o al menos pertenecían hasta hace A un Total, tiempo. sí, es verdad. ¿Es Total Gas? Sí. total Total gas. gas, sí. Sí, Total Gas es como la YPF francesa, digamos. Es la estatal francesa. Claro. Y producen gas ahí. Yo les comento porque hice un trabajo para Total ahí de certificación de reservas en la cuenca marina austral y tenían un par de plataformas que producían bastante gas. Pero, Profe, ¿por ahí no hay también plataforma petrolera? sí, 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 de eso estamos hablando justamente. No, pero ojo, petróleo, no gas, Petroleras de petróleo. Es probable que petrolera. sí, es probable que sí. Es lo que yo les comentaba, que creo que no sé si se los he comentado, pero tal vez se los comentemos en la clase que viene cuando veamos los fluidos en producción. Pero eh, por lo general lo que se encuentra es pozos de petróleo. Cuando un yacimiento tiene gas, significa que el yacimiento es muy maduro, se ha seguido cocinando el petróleo y se ha formado gas. Eso en la cuenca austral es muy común. Es una cuenca bastante vieja, presenta mucho gas. ¿Sí? Es lo que pasa un poco con Vaca Muerta. ¿Sí? Vaca Muerta también presenta altísima cantidad de gas
porque es una roca madre muy, muy madura. Entonces, ya vestigios de petróleo no quedan, ya casi no hay petróleo en esos lugares. ¿Bien? Por lo general, los pozos petroleros siempre tienen gas, pero los pozos de gas no siempre traen petróleo. Hay veces que no traen petróleo, son gas puro, ¿sí? Con agua, siempre hay agua metida en el medio, ¿sí? Pero pasa esto. Pero sí, en la zona del sur hay pozos petroleros, pero más que nada en la zona de Santa Cruz, en la cuenca del Golfo de San Jorge, que se llama. Eso sí hay O bastante. también hay bastante petróleo, bastante petróleo. Más que nada se extrae mucho en la zona norte de Tierra del Fuego, bien al norte. Claro, Ahí es donde están los mayores yacimientos. claro, la zona del norte de Tierra del Fuego es la que casi ya llega a la parte de Santa Cruz, digamos. Y, Claro, esa. Que es como es el la parte, límite entre la cuenca marina, entre la cuenca austral y la cuenca de San Jorge, el Golfo de San Jorge, están ahí. Entonces, Sí. pero sí, es probable eso, es probable que pueda pasar esto, por ejemplo, la zona del norte de la cuenca haya madurado más que la zona del sur, por temas de profundidad, posiblemente la del norte está más profunda, entonces ha generado mayores temperaturas y presiones de cocción. Entonces, en una misma cuenca podemos tener infinidad de posibilidades, ¿sí? El petróleo puede variar de un punto al otro, el gas también, eso pasa. Pasa porque para cómo nosotros no lo controlamos, nosotros vamos y sacamos lo que hay, ¿sí? Básicamente. Puede haber gas, puede haber petróleo, puede haber de todo, pero nosotros vamos y sacamos. Obviamente cuando sacamos, básicamente entendemos qué es lo que ha ido pasando a lo largo de los siglos y vamos viendo cuál ha sido el proceso de formación de ese petróleo o gas que estamos sacando. ¿Bien? Pero básicamente puede pasar cualquier cosa, yo puedo encontrar lo que sé. Pero las cuencas acá en Argentina son cuencas bastante grandes, entonces es probable que si en la parte del sur no hay gas, bueno, en la del norte posiblemente sí, o al revés, son cuencas muy grandes. Entonces, es probable encontrar variedad de fluidos. Como decía el compañero, el traseado eléctrico tiene que llevar sí o sí un aislante porque si no pierdo todo el calor al ambiente. El aislante que se coloca es lo que decía el otro compañero, que es lo que se conoce como espuma de poliuretano. ¿Sí? ¿Vieron esa espuma que viene, que yo la echo en las paredes y se empieza a inflar, se hincha? Bueno, esa es la espuma de poliuretano. Eh, Viene la expandible, creo que se llama, y viene la... Poliuretano ¿Ah? expandido se llama. ¿Cómo? Poliuretano expandido. Exactamente, el expandido, eso es lo que les decía. Viene uno que yo lo aplico y se expande, y viene otro que ya está expandido, digamos, y lo puedo entregar así como está. Y se vienen en planchas. Vienen en planchas, claro, viene como las Sí, planchas de Tricopor, pero sí. es de espuma de poliuretano. El poliuretano es un plástico, ¿sí? Es un tipo de plástico que sirve muy bien como aislante térmico. ¿Sí? Esto es básicamente es porque está expandido. Si el poliuretano no estuviese expandido y fuese plano, transmitiría el calor re fácil. Pero al estar expandido se llena de aire y el aire es un aislante térmico, aunque no lo crean. ¿Sí? El aire es aislante de todo. Es aislante térmico, aislante eléctrico, sirve para un montón de aislaciones. Entonces, una vez que se instala el traseado, se le tienen que poner unas planchas que recubran la cañería y por encima otra cañería que puede ser metálica o de algunos otros elementos que son como dos medialunas, son media cañas que se llama, se colocan entre sí y se van uniendo con unos pernos, queda unida. ¿Por qué se colocan medias cañas en una cañería maciza? Fácil, porque si yo tuviese que abrir para reemplazar el traseo eléctrico, tendría que hacer un desastre, desinstalar todas las cañerías, además, en cambio de otra manera, abro las medias cañas, ¿sí? Una cañería partida en dos con unos pernos, saco los pernos, se abre la cañería y ahí tengo la espuma, que, como decía el compañero, vienen en planchas y si no, como les decía yo, viene para aplicarla y que se expanda en el lugar. Siempre conviene colocarlas en las planchas porque la otra, la que se expande, se adhiere a la cañería y después si tengo que sacar lo que está pegado a la cañería, la tengo que romper. Pero bueno, eso depende, cada empresa coloca lo que pueda, lo que más o menos ve que le va a servir, etcétera, etcétera. Así que hay que ir bien. Pero de estos dos métodos de calefacción de cañerías, el mejor es el traseado eléctrico, siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Y es más moderno, es más eficiente, no genera muchas pérdidas de energía, ¿bien?
a la larga es más barato, ¿sí? Porque puede que valga mucho instalarlo, comprarlo e instalarlo, pero no vamos a comprarlo con un vapoducto que necesita una caldera, que la caldera tengo que meterle combustible todos los días. ¿Sí? Entonces a la larga termina siendo más económico, bastante más económico. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a hablar de algunas pequeñas amenazas que están presentes en las cañerías. ¿Sí? Yo le digo amenazas a cualquier cosa que me pueda romper la cañería, que me pueda generar algún tipo de daño. Obviamente, las amenazas más comunes de una cañería de acero, ¿cuáles son? Oxidación, sí señor, oxidación. Corrosión externa, corrosión interna y corrosión bajo tensión. Esta no la vamos a ver porque es media complicada de explicar, ¿sí? Pero básicamente se da cuando el material está expuesto a una alta tensión, las zonas de concentración de tensiones generan más concentración de tensiones y se termina oxidando. Es el primer lugar donde se oxida porque se desequilibra químicamente, pero hasta ahora lo que tienen que saber es que las corrosiones las podemos dividir básicamente en dos. Corrosión externa, es decir, el caño se me oxida por afuera. Corrosión interna, es decir, el caño se me oxida por dentro. ¿Por qué el caño se oxida por dentro? Fácil, porque los fluidos que yo produzco traen agua, dióxido de carbono y ácido sulfídrico. Estos elementos generan oxidación. ¿Bien? ¿Cómo evito la oxidación? Fácil. Existen unos químicos que se inyectan en la parte interna de las cañerías y que generan una especie de película, una especie de film protector en las paredes internas de la cañería, evitando que los fluidos estén en contacto con el caño. ¿Bien? Y la corrosión externa, bueno, creo que no hace falta explicar que la corrosión externa a una cañería se produce por todo. ¿Sí? Le da el aire con alta humedad, se oxida. Le da el aire con baja humedad, se oxida igual. Le da lluvia, se oxida. Nieve, se oxida. ¿Sí? Por todo se oxida la cañería, siempre. ¿Por qué? Porque químicamente tiende a estabilizarse. Y el acero oxidado es más estable que el acero sin oxidar. Por eso se oxida. No voy a explicar mucho el proceso químico que pasa en la oxidación, pero se generan unas corrientes eléctricas que hacen que el material, son corrientes eléctricas naturales, que hacen que el material se oxide. ¿Bien? ¿Cómo evito la corrosión externa? La corrosión externa se evita con la que probablemente hayan escuchado nombrar como protección catódica o ánodos de sacrificio. ¿Sí? ¿En qué consiste la protección catódica? Ustedes han visto que hoy en día todas las casas a las cuales se le hace la instalación eléctrica se les tiene que colocar una jabalina puesta a tierra, ¿sí? Pedazo de acero que me desvía todas las corrientes hacia la tierra. Bueno, esto es parecido, no es lo mismo, es parecido. Se agarra una jabalina, que es lo que nosotros conocemos como ánodo de sacrificio, que suele ser un material menos estable que el acero. Estos materiales pueden ser zinc, aluminio, ¿sí? Y algunos otros materiales adicionales, pero el zinc es el más utilizado. Entonces, se agarra esta especie de jabalina de zinc, que se llama ánodo de sacrificio, y se lo entierra, ¿sí? Se lo mete en la tierra. Una vez metido en la tierra, agarro un cable eléctrico tradicional, un cable de cobre, y conecto la jabalina de zinc, el ánodo de sacrificio, con la cañería. Entonces lo que genero con esto es una especie de corriente eléctrica y hago que ahora, en vez de oxidarse la cañería genere una oxidación del ánodo de sacrificio de zinc. ¿Bien? Por eso se llama ánodo de sacrificio. ¿Sí? Porque lo estoy sacrificando. Estoy enterrando eso para que se empiece a oxidar y no me oxide la cañería. Y el sistema se llama protección catódica porque lo que yo hago es generar que la cañería, que antes era un ánodo, se convierta en un cátodo. Eso no vamos a entrar en muchos detalles, eso son cosas químicas que no hace falta que sepan. Y consiste en eso nada más. Así de simple se protege una cañería. El tema es,
¿qué pasa con este ano de sacrificio? ¿Cuántos tengo que ocupar? Bueno, eso lleva un estudio aparte y por lo general se suelen colocar el ano de sacrificio me suele proteger alrededor de entre 100 y 300 metros de cañería, más que eso no. Entonces tengo que colocar muchos anos de sacrificio. Es probable que las cañerías ustedes las vean con unos pequeños capuchones amarillos en los costados cada unos cuantos metros. Y esos capuchones amarillos, abajo está el ano de sacrificio, ahí enterrado. Cada tanto tengo que ir cambiándolos, porque si el ano de sacrificio ya se oxidó por completo, va a empezar a oxidarse nuevamente la cañería. ¿Ven? Entonces, para evitar esto, sí o sí tengo que ir cambiando el ánodo constantemente. No me queda otra. Profe, Sí, ¿a eso no se le pone alguna pintura epóxica o algo así para que no sí, se... sí, bien. Las cañerías van pintadas por dentro y por fuera con pintura epóxica. Sí, muy, muy buen dato. La pintura epóxica es una Claro, pintura aislante. Evita que claro, se por oxide. ejemplo, ahí, ahora bueno, hasta el año pasado que estuve trabajando en una empresa que cerró Sí. ahí cerca de la refinería, yo pasaba y ahí en una de las entradas, uno de los puestos, el puesto uno, al pasar el puesto uno, Ujú. ahí estaban los ramales de caño, eran pero estivas de caño, todos para polioducto, oleoducto, lo que sea, Sí, y sí. estaban todos tapados con capuchón. En los dos extremos son capuchones verdes que estaban, parece, enroscados o metido a presión para que no se oxiden por dentro. Exactamente. Sí. Si miran la imagen que les mostré en los tipos de cañería, esta cañería que ven acá está oxidada por dentro. Y todavía no se ha instalado esa cañería, o sea, imagínense. Bien. Entonces, el óxido siempre lo debo tener en cuenta porque es algo inevitable. Va a pasar porque químicamente el material tiende a estabilizarse, tiende a liberar electrones y se oxida. ¿Eh? Entonces, sí o sí, tengo que, por lo general se los pinta con pintura epoxi. Esas cañerías no estaban pintadas. Pero el epoxi es un material también medio derivado del petróleo, medio plástico, ahí, una cosa medio extraña, que sirve para, o sea, como un aislante, sirve como un aislante, es totalmente impermeable, por lo tanto no deja que el ambiente entre en contacto con la cañería. Lo que sí las pinturas cada tanto, o sea, la cañería hay que irla retintando cada tanto, porque a ver, pierde, digamos, su efectividad la pintura. Entonces cada tanto la pintura se va a descascarar porque va a estar expuesta al sol y demás, entonces tengo que irle cambiando la pintura cada tanto. Aún así, no es protección suficiente y por eso se suelen colocar los vanos de sacrificio o protección católica. Bien, y el resto de las fallas son fallas que básicamente ya nosotros no podemos evitar y que dependen básicamente de la construcción, por ejemplo. En el caso de las cañerías con costura, hay que revisarle las costuras con radiografías a todas las cañerías para ver si la costura quedó bien o mal. ¿Sí? Pero esto lo debe hacer el fabricante de la cañería. Yo no puedo ponerme a revisar, ¿sí?, qué cañerías tienen la instalación, tienen la soldadura bien hecha. Eso lo tiene que hacer el fabricante y a mí el fabricante me debe vender las cañerías que ya están bien. Las malas se las deja él. Claro, profe, pero Sí, volviendo a ese tema, disculpe sí, sí, que sí. le interrumpa, pero ¿sabes a lo que yo me refería con el tema de las placas radiográficas? Sí, Porque usted puede venir, a nosotros nos pasó, como le digo, en ese trabajo que hicimos desde Barranca, o sea, de Yacimiento Barranca hay hacia la refinería. refinería, hacia la refinería, los caños, no es que nosotros lo veíamos y el caño era macizo, Sí, macizo. No es que lleva costura al medio para unir un lado, no, era todo sí, entero, el deben caño. ser caños sin costura. Claro, el caño sin costura, pero ¿qué es lo que pasa? Porque yo le decía el tema de la costura, porque cuando nosotros acoplábamos obviamente un caño con el otro, hay que hacerle la costura sí o sí. El caño era liso,
pero la costura que tenía, la única costura que tenía, era la que nosotros hacíamos para hacer el acople de los caños entre sí y poder hacerle o sea, al Exactamente, sí, sí. acoplarse para que quede. Y ahí sacaban las placas. Aún Ahí así, sacaban las placas de las soldaduras esas. fíjese que es a lo que, más o menos lo que estaba yendo. Como ustedes eran los que fabricaban la soldadura, ustedes son los encargados de hacer Claro, la radiografía. ¿Se entiende? claro, el radiólogo de la empresa. Exactamente, porque no es que ustedes hacen la soldadura y después cae la empresa que les pagó para hacer la cañería a hacer las radiografías ellos. No, no, la radiografía la tienen que hacer No, no, ustedes. no, no. No, ¿usted ha visto cómo se hacen esos trabajos? ¿Ha tenido la suerte de ver? No he estado nunca en una instalación de cañería. Bueno, están los tipos de la empresa, hay un radiólogo en la empresa y hay Sí. un radiólogo que es contratado por YPF, Ujú. ¿cierto? Aparte, es de la empresa Penta. Mira lo que le estoy diciendo, son detalles Sí. vulgares, pero bueno. Y sacaban placa lo de la empresa y después sacaba placa el de la Ujú. otra empresa y ahí Sí. comparaban si tenían los mismos detalles entre una placa y otra, porque en una placa puede haber salido mal y en la otra no. Y después se Exactamente, sí. revisaban qué, Claro, YPF lo que hace es porque había muchas veces, YPF lo que hace es contratar un radiólogo aparte para que los dos vayan sacando radiografías y vayan comprobando si la medición es correcta o no. claro, claro, de Es como todo control, terciarizado, es como que los controla. claro, Sí, está bien. sí. Aparte de la forma que se tiene que trabajar es bastante eh, bajo presión, porque en Sí, realidad eso, aparte de que tenés a lo de higiene y seguridad, te están rompiendo la cabeza todo el día, que con todo tenés que tener los guantes, el delantal, la campera, el pasamontaña, o sea, la capucha, todo exactamente. eso, Sí. tener a los radiólogos es morirse. No, sí, vayan acostumbrándose porque todos los trabajos acá son así. Hay mucho control por todos lados. Normal. Normal porque estamos hablando de instalaciones caras, ¿sí? Procedimientos Sí, caros y claro, procedimientos peligrosos. ¿Entiendes? Entonces, claro, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado a la hora de, no solo de la soldadura, de todos los métodos, ahora porque estamos hablando de la claro. soldadura en general, pero todo acá lleva un peligro implícito, un riesgo también ahí que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros tratamos de minimizarlo siempre. Para eso les dan elementos de protección personal, les obligan a utilizar X cantidad de protección, herramientas y demás. Bueno, Eso cuando piden hay un hay un soldador, por ejemplo, van a pedir un soldador certificado, porque no cualquier, calificado. exactamente, no cualquier soldador puede ir. Sí, yo sé soldar. Bueno, Encima, genial, sabes soldar, pero en- necesito que me claro, demuestres lo que te avala ese conocimiento que vos tenés, si no, no sirve de nada. ¿Ah? Por eso que claro, hacen pero el que curso de también hay práctica. que pensar, claro, también hay que pensar una cosa, que hay soldadores, pero hay dos ramas, el soldador común, certificado, calificado, y por ejemplo, el que tengo yo, que tengo que hacerme calificación, porque cada tanto hay que hacer una Sí, sí, recertificación, una validación, sí, que es exactamente. el soldador de alta presión Exactamente. para estos tipos de trabajo. Sí, sí. Sí, a ver, son dos tipos de soldadura distintos. ¿Bien? El procedimiento que Claro, hay que seguir es distinto. Entonces, por eso hay que... claro, Ah, es lo mismo que con el carnet. O sea, uno puede tener carnet claro. para manejar un auto, pero no es lo mismo que manejar un camión, ¿se entiende? Sí, No, es otra manejar, categoría claro, distinta. manejar es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo manejar un camión que manejar un auto. Entonces, uno Y necesita no, un porque carnet estamos hablando de profesional. una dimensión más grande, Claro, sí, un bueno, vehículo de dimensiones exactamente. distintas. Con la soldadura pasa lo mismo, no es lo mismo soldar con presión que sin presión, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿se entiende? Claro, a ver, tampoco, vamos al caso, tampoco, no es lo mismo soldar con electrodo que soldar con TIG o soldar con Exactamente, MIG, que exactamente. la MIG es más fácil porque es un alambre, la otra tenés que andar con la torcha y la varilla de tusteno Ajá. aportando, Sí, tal cual. es Sí, no es lo es mismo, no es lo bastante, mismo. ¿no? Bien,
Entonces, bueno, como decía, básicamente el resto de las amenazas ya son propias de los materiales, pueden venir algunas cañerías falladas o no, y que mucho no puedo, digamos, saber cómo controlar esas fallas, porque la idea es que el vendedor de las cañerías a mí me entregue cañerías como la gente. A la hora de realizar la unión, se hace lo que dijo el compañero, ¿sí? Mucho control. Mucho control para que la unión salga lo mejor que se pueda. No les mencioné, pero es muy probable que lo que usted haya visto haya sido una cañería sin costura, porque las cañerías sin costura son muy caras y solo se utilizan en los tramos principales, es decir, el oleoducto principal o poliducto principal, todo lo que salga de yacimiento y vaya a parar a refinería es lo que se conoce como principal. Oleoducto principal, gasoducto principal, lo que fuera. Esas ramas principales son las que por lo general van con caños sin costura, porque son ramas que llevan petróleo ya tratado, por lo tanto tiene otro valor comercial, entonces es importante cuidarlo lo más que se pueda y disminuir los riesgos de cualquier tipo de rotura. ¿Bien? Y bueno, básicamente para poder prevenir las amenazas hay dos tipos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, que es el que les mencioné hace ratito, que consiste básicamente, o sea, por ejemplo, la oxidación yo la puedo prevenir con estos métodos de protección catódica, con la inyección de químicos en la parte interna de la cañería. Entonces, eso se llama mantenimiento preventivo. Yo prevengo cualquier accidente. Mientras que el mantenimiento predictivo consiste en predecir futuros accidentes, es decir, encontrar los posibles puntos de falla que tiene una cañería. Este método predictivo es muy costoso. Por ejemplo, la radiografía es un método predictivo, que ya es un poco más económico porque hoy en día se hace radiografía con elementos portátiles, entonces es más económico, pero antes era muy costoso. Y existe un método predictivo que consiste en meter unas herramientas al interior de los caños y esa herramienta va a ir por todo el trayecto del caño, yo le doy presión y me va a ir sacando una radiografía constante, va a ir midiendo el diámetro en todos los puntos y eso se hace por lo general en las cañerías principales. En el resto de las cañerías todo el mantenimiento predictivo no se hace, ¿sí? Tal vez en la unión de cañerías, sí, porque bueno, no me cuesta nada sacar una radiografía, mirar a ver si salió bien y listo, ¿sí? Pero en el resto de los elementos por lo general no se hace, ¿sí? Así que bueno, gente, eso es todo lo del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar. No sé si se entendió todo, si algo faltó. No, profe, se entendió todo. Buenísimo, buenísimo. Aparte de que éramos pocos y quedamos dos nomás. Sí, si lo acabo de ver. Sí. Dos nomás. Esto es bastante común, yo les quiero comentar. Como las clases yo las subo a YouTube, hay mucha gente que dice, bueno, el día no salgo medio tarde del trabajo y no me presento y la veo directamente en YouTube, eso es re común. Así que buenísimo No, que a mí me ustedes, pasaba eso, o sea, buenísimo que ustedes porque vengan, yo, porque sí, a mí me pasa eso porque en la fábrica que yo estoy trabajando tengo turnos rotativos y hay, por ejemplo, 15 días que estoy trabajando en la mañana y a la tarde sí me puedo conectar y hay claro, veces que tengo exactamente, 15 días a la tarde y salgo a las 10 de la noche. claro, Y esto me ha pasado ya un mes y medio que he estado a la tarde que no me han cambiado de turno. Por eso me he estado ahora, puedo estar bueno, presente. buenísimo. Pero Recuerden que seguía las clases si vienen o no por YouTube. vienen, no hay problema. O sea, mientras sigan las clases, no hay problema. Mm. O sea, mientras hagan los cuestionarios y demás, no hay problema. Así que, Profe, ¿este tiene un cuestionario? sí, este tiene un cuestionario 15, creo que es, o algo así. Cuestionario cortito, no, como todos los anteriores. Así que si lo pueden ir Aparte no es haciendo, tan mejor. difícil tampoco. ¿Cómo? Tampoco tan difícil este. No, es de lo que Este hemos tampoco. visto. Porque con todo lo que es transporte es más simplificado que lo que Sí, son sí, perforación y todo eso que más sí. lleva más tiempo. Ya la semana que viene vamos a entrar en el tema de batería, y eso puede que ya sí sea un poquito más complicado, los separadores y demás, pero tampoco es tan complicado. No, La producción más de para lo que baterías hicimos el, es más livianita.
Para lo que hicimos el seminario ese ya es reforzar un poco más la teoría. Claro, exactamente. Sí, el único. Así que bueno, gente, si no hay ningún tipo de pregunta ni nada, nos estaríamos viendo la semana que viene, entonces, a la misma hora. Nos estaremos viendo la semana. Si tienen dudas con el cuestionario, me avisan. Dale. Dale. Nos vemos, profe. Chao, chao. Nos vemos. Que tengan buena Nos vemos. semana. Igualmente. Gracias, igualmente.